Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos días, como dicen allá abajo. Tenemos una demografía que es internacional. Bienvenidos todos de todas las hermandades de 12 pasos o incluso de ninguna hermandad. Todo el mundo es bienvenido. Me llamo Herb y soy alcohólico. Por favor, únete a mí en la oración de hacer a un lado. Dios, por favor, haz a un lado todo lo que creo saber sobre mí, mi ingobernabilidad, los 12 pasos y sobre ti. Por una mente abierta y una nueva experiencia conmigo mismo, mi ingobernabilidad, los 12 pasos y especialmente contigo. Únete conmigo a la oración de serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Bien, estamos en el cuarto paso. Hemos cruzado el camino y te he introducido los resentimientos. Te he pedido que hagas una lista de personas, instituciones y principios. Esto está sacado específicamente del gran libro. Y para seleccionar entre 10 y 20 en los que harás un trabajo en profundidad, y te ayudaré a dar forma al trabajo. Así que primero, para que no parezca abrumador y de hecho puedas programarlo y hacerlo. Y segundo, desde mi propia experiencia personal al hacer el trabajo, así como mi experiencia personal al dirigir talleres desde hace 25 años, haciendo entre 10 y 20, eres capaz de ver los patrones, eres capaz de ver la verdad, eres capaz de profundizar en las creencias y motivos conscientes, así como de remover las piedras para ver las creencias y motivos inconscientes. Y hacer más de 10 o 20 simplemente se vuelve redundante, aunque algunas personas pueden necesitarlo para confirmarlo y aclararlo. Pero desde el punto de vista del taller, creemos que eso es suficiente para tener una experiencia eficaz. Esta noche vamos a examinar la columna 3. En primer lugar, quiero echar un vistazo al libro grande. Así que voy a detener la diapositiva y volveré a ella en un minuto. Donde lo dejamos en la página 64, completando ese segundo paso, esa segunda columna. Al final de la página 64, dice que, al tratar los resentimientos, los pongamos por escrito. Hacemos una lista de personas, instituciones o principios con los que estábamos enfadados. La llamo columna 1 porque es la ilustración de la página 65. No se llama columna 1, pero hay una primera, una segunda y una tercera columna en la página. Así que las he nombrado para poder referirme a ellas fácilmente, para que puedas dirigir tu atención a ellas. Tal vez quieras hacer una nota en tu libro como indiqué. Columna 1, columna 2, columna 3, en la parte superior de esas 3 columnas. Regreso a página 64. En la mayoría de los casos, y luego número 2, nos preguntamos por qué estamos enfadados, que es la columna 2.
Y fíjate en la segunda columna, no es catártico, no es una descarga emocional, no es llevar un diario, no es terapia, no, son solo los hechos. Fíjate en la página 64, es un inventario que se centra en los hechos. Muy sucinto. Su atención a mi mujer, 5 palabras. Le dijo a mi mujer de mi amante 6 palabras. Brown puede conseguir mi trabajo en la oficina, 8 palabras. No tengo reglas, pero quiero utilizar el gran libro como modelo. Que sea sencillo, que sea directo, que sea breve, que sea un resumen sucinto. ¿Por qué estás molesto? Si necesitas escribir párrafos o páginas, hazlo. Es una gran terapia, es una gran catarsis. Hazlo en una hoja de trabajo aparte y luego resúmelo así. Forma muy sucinta, solo con los hechos. Y te sugerí que les dieras una letra para futuras referencias como A, B, C, así que el señor Brown sería el número 1. Esa primera frase es A, la segunda frase es B, y la tercera frase, Brown puede conseguir mi trabajo en la oficina, es C. Estoy siendo muy mecánico con ello, porque a medida que avancemos, puede complicarse. Y cuando hagas tus hojas de trabajo, si decides hacerlo así, si no las numeras correctamente, cada una a medida que la haces. Y si alguna vez dejas un montón, o el gato o el perro llegan a él, o de alguna manera se te cae y queda todo desordenado, no podrás recomponerlo porque los patrones son muy parecidos. Me refiero a la columna 3 y luego a la columna 4. Y podrás seguir la pista de la columna 3 y la columna 4, porque ambas tendrán la designación 1A. Ambos tendrán la designación 1B. Te ahorra muchos disgustos. Y lo he aprendido por experiencia. Pero volvamos ahora a la sustancia más que a la mecánica. En la página 64. En la mayoría de los casos, se descubrió que nuestra autoestima, hay una palabra clave, está en la lista de la tercera columna de la página 65. De hecho, ahí hay 7 palabras. Voy a leer y comentar 2 párrafos. Los 2 párrafos son aparentemente redundantes, muy poco propios del estilo literario de Bill. En una entrevista que oí grabada, cuando alguien le hizo la pregunta sobre el sexto y el séptimo paso, las deficiencias y los defectos de carácter, ¿cuáles son las diferencias? Bill se rió y dijo, oh, no son diferentes. En inglés básico me enseñaron a no utilizar la misma palabra en frases consecutivas. ¿Son iguales? Bueno, eso aplica aquí. Así que si Bill evita la redundancia, debe haber una razón terriblemente poderosa para que sea semi-redundante. Haré este comentario en un par de lugares del gran libro, porque para mí pone de relieve el deseo de Bill de claridad y de énfasis, donde es algo redundante. En la mayoría de los casos, se descubrió que nuestra autoestima, nuestro bolsillo, esa palabra que está ahí, nuestras ambiciones, esas palabras de la tercera columna, nuestras relaciones personales, esas palabras de la tercera columna, incluido el sexo, se veían perjudicadas o amenazadas. Verbos interesantes. Verás en el 12 y 12, que fue escrito 13 años después del gran libro. Bill tenía muchos más conocimientos psicológicos y sofisticación. 1939. Se escribió el gran libro. 1951-53. En algún momento, se publicó el 12 y 12. Estaba bajo la tutela, básicamente como director espiritual, de un sacerdote católico, un jesuita,
el padre Ed Dowling. Era profesor de la Universidad de San Luis, sacerdote católico jesuita. Bill le contrató en 1940 cuando le conoció como su director espiritual durante los siguientes 20 años. Bueno, el 12 y 12 está totalmente lleno de referencias que Bill nunca podría haber logrado por sí mismo. Las obtuvo de la educación que le dio este sacerdote católico jesuita, el padre Ed Dowling. Y utiliza el término en el paso 4, instintos desviados. Hieren o amenazan. Verás, son reacciones de supervivencia, como ya he mencionado antes. Y de hecho, en esa presentación de la diapositiva, te mostré los 7 pecados capitales que se utilizan en el paso 4, sugerido en el comentario en el 12 y 12. No hago comentarios al respecto aquí. No los utilizo en el trabajo de los pasos porque no están en el libro grande. Bill supo de ellos más tarde. Hieren o amenazan mi supervivencia. Por lo tanto, tengo esta reacción de ira. Y no lo supero. Lo guardo, retengo la ira. Tal vez por un día, tal vez por una semana, tal vez por un mes, tal vez por un año, o en algunos casos, lo encontrarás en tus propias décadas. A la edad de 48 años, cuando estaba haciendo este trabajo, tenía un enorme resentimiento. El número 1 en mi vida era mi resentimiento hacia mi padre. Y ya llevaba muerto 10 o 12 años. Y había hecho mucho trabajo terapéutico en torno a eso. Había hecho el trabajo de los pasos en mi primer año de sobriedad, pero lo hice de forma autobiográfica. Así que no llegué a comprender la naturaleza exacta de las causas y condiciones. Y no hallé alivio. En este viaje, la primera vez que utilicé el gran libro para guiarme a través de los pasos, tuve una guía de pasos que me lo desgranó. Así que estábamos doloridos, dice. Existe un sinónimo de resentimiento. Nos destrozaron, otro sinónimo. Ahora el segundo párrafo, que es casi redundante, no del todo, una pequeña variación, en nuestra lista de rencor, columna 1, rencor, sinónimo de resentimiento. Dijimos frente a cada nombre, nuestras lesiones, columna 2, ¿fue nuestra autoestima? Esa palabra ya se utilizaba. Nuestra seguridad es palabra nueva. Nuestras ambiciones se utilizó esa palabra. Nuestras relaciones personales o sexuales. Ha hecho 2 de los que se mencionan en el primer párrafo, que habían sido interferidos, un verbo diferente. Así que tenemos verbos de herir, amenazar o interferir. Verás, son instintos de supervivencia que surgen de la amenaza. Puede que no sea la supervivencia en sí, sino algún aspecto de mantener nuestro ego, nuestra reputación, nuestro poder, nuestro prestigio. Normalmente éramos tan definidos como este ejemplo. Me he extendido mucho hablando de las columnas 1 y 2, pero hoy quiero hablar de la columna 3. Pues ahí está, solo una lista de palabras. Fíjate, al lado de algunas palabras ha puesto miedo. Eso no estaba en los 2 párrafos. Y no está relacionado con cada palabra. Al principio solo está relacionado con la autoestima. Más adelante en la columna de la página 65 está relacionado con la seguridad. Curioso. Soy un gran fundamentalista y literalista de los libros. Presto atención a las palabras. Presto atención a las sugerencias. Presto atención a las interpretaciones y a los significados de las palabras y a la forma en que está dispuesto,
porque la forma en que está dispuesto es intencionada. Esto no es al azar. Bill creó esta matriz para enseñarnos algo. ¿Qué ha sido eso? La verdad es que no lo sé. Nunca he oído un comentario suyo ni de nadie que haya hablado con él al respecto. Pero los dos hombres que me llevaron a través de la obra la primera vez me desentrañaron la columna 4, a la que no hemos llegado, pero llegaremos en un par de semanas, pero hicieron muy poca referencia a la columna 3, aparte de hacer coincidir esas palabras con las columnas 1 y 2. Era como un ejercicio de marcar casillas. Era la primera vez que hacía el trabajo, así que no sabía que no lo sabía y no sabía que él no lo sabía. Hacía lo que me pedían. No tenía ningún punto de referencia sobre este trabajo. No obtuve ningún beneficio haciendo un ejercicio de casillas. Era descerebrado, sin sentido, hacer la tarea para seguir adelante y avanzar. Eso no me impidió tener mi primera e importante experiencia espiritual con la columna 4. Eso me cambió la vida. Esa fue la primera vez que se abrieron las cortinas. Y pude ver la luz, pude ver la verdad. En aquel momento no lo sabía. Solo en retrospectiva, cuando miro hacia atrás, me digo, oh, fue entonces cuando ocurrió. Porque no sabía qué pasaba cuando estaba ocurriendo. Estaba cabizbajo haciendo el trabajo, sin tener ninguna perspectiva del mismo. Pero 3 años después, por razones diferentes de las que hablaré más adelante, no hoy sino en otro momento, volví a hacer el trabajo con otro hombre, un mecánico con el libro grande, muy riguroso, recto, fundamentalista, literalista. Y me llevó pacientemente por la tercera columna. Espero que estés escuchando esto porque quiero que sepas que es un proceso y quiero que sepas que no lo conseguí la primera vez. De hecho, me costó mucho conseguirlo. Conseguirlo significa comprender y aplicar y tener experiencia con la interpretación que estos dos hombres hacen de esta obra. Una interpretación. Lo que voy a enseñarte, y utilizo este término a sabiendas, conscientemente, no está en el gran libro, ni siquiera está implícito en el gran libro, aparte del hecho de que las palabras están ahí. Pero ¿qué significan y qué hacemos con ellas? Son preguntas lógicas. ¿Qué significan esas frases? No sé qué quisieron decirle. ¿Y qué hacemos con ellos? Se quedan ahí, en la columna 3, sin ninguna sugerencia sobre qué hacer con ellos. Bueno, este hombre, la segunda vez que pasé por el trabajo, 1991, fue 3 años después de haber tenido mi primer despertar espiritual, mi primer viaje a través de los pasos en 1988. Las fechas no te importan. Lo importante y por lo que hago hincapié en ellos es para darte una idea de la naturaleza progresiva de esta iluminación, de este despertar. Puede que la tuya no sea esa, larga o prolongada, porque ahora he tenido la oportunidad de tener esta experiencia y de colapsar esta experiencia en una enseñanza agregada común. Veremos qué ocurre. Quizá notes en la columna 3 que hay una palabra totalmente nueva que no estaba en ninguno de los dos párrafos, esa última línea de la página 65. Orgullo, dice. Eso no se indica en ninguno de los párrafos. Y esa es la séptima palabra que utilizaremos en la hoja de ejercicios. Repasamos nuestras vidas, nada contaba, salvo la minuciosidad y la honestidad. Vamos a parar ahí. Ahora vamos a echar un vistazo a algunas diapositivas para que te prepares un poco para el viaje que vamos a emprender en este trabajo de la columna 3.
Espero que te sea tan útil como yo quiero que lo sea. Así que uno de los filósofos rusos, Gurdjieff, dijo que los seres humanos están dormidos, soñando que están despiertos. Es brillante. Solo es brillante ahora que puedo mirar atrás cuando estoy despierto, mirando 1984 cuando estaba dormido, 1988 cuando estaba dormido, haciendo este trabajo que me permitió despertar. Porque pude echar un vistazo a las creencias que tenía. Fíjate que está en azul. Es muy consciente en contraste con el amarillo de los lentes. Cuando miro a través de lentes azules veo azul. Mis creencias determinan los lentes que utilizo. Y cuando miro a través de los lentes del amarillo, mi percepción es amarilla. Posiblemente delirante. En resumen, una mentira. Cuando mis percepciones están deformadas, mis pensamientos están deformados. Podemos decir dementes. Cuando mis pensamientos son dementes, mis sentimientos generados a partir de mis percepciones y mis pensamientos sobre mis percepciones son disfuncionales. Lo llamamos enfermo. Esos sentimientos generan una actitud, lo cual es una distorsión total sobre la realidad, porque he empezado la danza mirando a través de lentes que estaban deformadas, y ahora estoy a muchos lentes de ver la realidad tal como es. En realidad estoy viendo la realidad tal como soy. No sé que no sé, no veo que no veo, porque estoy mirando a través de lentes a las que estoy acostumbrado, habituado, y mi comportamiento es el hábito que proviene de toda esta distorsión. Es disfuncional. No puedo mirar las creencias desnudas que tengo a través de la lente deformada. La única forma que tengo de hacer este trabajo analítico es empezar desde abajo con el comportamiento y reconocer que es disfuncional y luego echar un vistazo a la actitud que creó ese comportamiento para ver que está distorsionada y luego ver los sentimientos que se derivan de ello para ver que están enfermos y luego echar un vistazo a los pensamientos para ver que están dementes y luego echar un vistazo a la percepción para ver que es delirante y luego echar un vistazo a los propios lentes. A través de todo este proceso analítico para comprender y experimentar mis propias creencias. No sé que no sé, y no puedo ver las creencias porque mis creencias son los lentes a través de los que miro. Y no veo los lentes porque son el mecanismo a través del cual miro. Espero que eso te haga sentido. Me ayudó mucho a entender lo que dice Bill. Buscamos las causas y las condiciones. Buscamos la naturaleza exacta. Buscamos los valores. Buscamos los motivos. Este ego se desinfla en profundidad. Ya hemos hablado de ello antes. Vamos a desgranarlo mirando nuestra genética, mi historia. Mi historia incluye mi cultura familiar, mis experiencias emocionales, algunas de ellas traumáticas, mi desarrollo psicológico a partir de mis experiencias emocionales y mi educación al respecto. Queremos saber cuál es la verdad. ¿Cuál es el valor humano? ¿Quién soy en el núcleo de mi existencia? ¿Cuál es mi verdadero yo? No las muchas máscaras que llevo, no los muchos personajes con los que bailo. Vamos a ver la columna 3. Desde un nuevo punto de vista, por eso es tan importante la actitud de apartarse y la oración de hacer a un lado. Porque la columna 3, como he interpretado, me revelará mis creencias.
¿En qué creo? No puedo pensarlo, no puedo sentirlo, no puedo leer sobre ello, pero puedo mirarme los pies. Y mis pies revelarán mis creencias porque me dirán quién soy. Mis pies me dirán cuál es la estima que tengo de mí mismo. Y aquí no estamos considerando la autoestima, al menos esta es mi interpretación de la palabra en el gran libro, como la autoestima psicológica. La autoestima terapéutica de la que hablamos hoy en día en muchos contextos, alta autoestima o baja autoestima, autoestima sana o autoestima malsana. No, no estamos hablando de eso. Por favor, mira la palabra en el contexto del gran libro. Tiene aquí su propia definición única. ¿Quién creo realmente que soy? ¿Qué creo yo de los demás? ¿Quiénes son? Bueno, ¿qué es lo que creo sobre la vida? ¿Cómo debe ser la vida? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es mi filosofía? ¿Cuál es mi teología? ¿Cuál es mi psicología? ¿Cuál es mi sociología? Vas a responder a todas esas preguntas por ti mismo. Porque vas a observar tu comportamiento en diversas situaciones y vas a trabajar a través de un proceso analítico que yo llamo la tercera columna. Ahora, si quieres echar un vistazo al formato en el documento Forma de Vida, voy a repasarlo ahora muy detenidamente en un ejemplo que modelará cómo te animaría a enfocar esta tercera columna. Y si no tienes contigo una hoja de trabajo de la tercera columna, utiliza un trozo de papel y toma notas. Intenta ser claro. Casi me estás tomando el dictado para que luego puedas utilizarlo como modelo para hacer tu propio desempaquetado de la tercera columna con respecto a tus resentimientos. Ahora fíjate, dice en la parte superior antes de empezar, reza una versión de la oración de hacer a un lado. Así que cada vez que hagas esta hoja de trabajo, harás otra hoja de trabajo sobre 1A. Harás una hoja de trabajo aparte sobre 1B. Harás una hoja de trabajo separada sobre 2A, 2B, 2C. Te he recomendado que lo limites a 10 o 20 personas o instituciones y debajo de cada una de ellas te limites a 1, 2, 3, A, B, C. Te limites a esa cantidad de razones por las que estás enfadado, resentido. Y así cogeríamos una hoja de trabajo para 1A. Tomaremos una hoja de trabajo separada para 1B. Tomaremos una hoja de trabajo separada para 1C. Fíjate, si hiciste 20 individuos e hiciste 3 en cada individuo, 3 veces 20 son 60. Bueno, ya puedes ver lo bromosa que sería esa tarea, 60 de estos talleres, hojas de trabajo. Una vez que descifré el código y tuve cierta competencia para rellenarlo y experimentar cada una de las hojas de trabajo, tardé unos 15 minutos en hacer una hoja de trabajo. Al principio tardaba mucho más, pero una vez que cogí cierta soltura con ello, entendiendo lo que hacía, 15 o 20 minutos. Mi experiencia también es que podía sentarme y hacer una, dos o máximo tres, y me quedaba emocionalmente agotado. Tuve que dejarlo tal vez para ir a dar un paseo. Había pasado una hora haciendo esas 3 hojas de ejercicios, o tal vez eso fuera suficiente para el día, y mañana haría alguna más, o el fin de semana haría alguna más. Intento indicarte que esto no es una prueba para acertar. Son incitadores a tener una experiencia. Y cuando estás pensando tan profundamente y experimentando tan robustamente,
Eso te va a agotar. Pero merece totalmente la pena porque la libertad está al otro lado de esta información, porque ahora mismo somos marionetas en una cuerda. Mantén esa metáfora. Somos marionetas en un hilo, y el hilo está unido a personas y circunstancias, y las personas y las circunstancias determinan cómo me siento. Yo no, porque ellos mantienen los hilos. Y cuando mueven los hilos, reacciono. No tengo poder. De hecho, doy menos poder. Continuemos con la hoja de cálculo. Cuando me resiento de Bob, aquellos de ustedes que han estado expuestos a mí podrán estar suspirando, oh, otra vez Bob no, pero francamente es el único que he hecho en 25 años porque representa mi primer avance al hacer estas hojas de trabajo y cambió mi vida. Bob era compañero mío de trabajo. Ambos éramos oficiales de una empresa de Los Ángeles. Él tenía la misma antigüedad que yo, unos 20 años en la empresa. Era un oficial de igual rango que yo. Éramos responsables en distintas áreas. Éramos colegas y compañeros de trabajo. Estábamos al mismo nivel desde el punto de vista de la autoridad y desde el punto de vista de la responsabilidad. En ese momento llevaba 4 años sobrio, lo que significa que durante 16 o 17 años había sido un alcohólico bebedor en ese lugar de trabajo. Y no entendía la sobriedad, no comprendía la naturaleza del alcohol y del alcoholismo. No era mi trabajo explicárselo. Pensaba que había cambiado lo suficiente porque ya no bebía. Que deje el pasado en el pasado y lo olvide. Y por supuesto no era eso lo que quería hacer. Quería que me despidieran. Y reunió a un grupo a lo largo de 1 o 2 años. Francamente, fue un proceso largo y muy doloroso para mí, en el que esencialmente me echó de la empresa a finales de 1988. Bueno, este trabajo lo empecé en febrero de 1988. Así que me encontraba en medio de mi resentimiento hacia Bob, que había culminado tras años de persecución por su parte. Estaba resentido con Bob por intentar que me despidieran. Ahora debo mencionar también que la semana pasada indiqué que al principio, cuando el hombre que me estaba llevando a través del trabajo me pidió que hiciera una lista de mis resentimientos, pasé 1 o 2 semanas en oración y meditación y acudí a él regularmente y le dije, no tengo ningún resentimiento. Sentí que ya había hecho suficiente terapia, llevaba 4 años sobrio. Soy un tipo bastante decente en mi propia opinión. De hecho, pensaba que era un hombre del Renacimiento. Y él dijo, muy bien, hagamos este trabajo y veamos cuál es el resultado para ti. Y mientras rezaba y meditaba para encontrar algunos resentimientos, porque quería hacer este trabajo, un día me estaba vistiendo para ir a trabajar, y dadas las circunstancias, me daba pavor entrar en la oficina y ver a Bob. Así que se disparó en mi cabeza esta pequeña película de unos 30 segundos de duración en la que yo entraba en la oficina de mi película ficticia, preparándome para ir a la oficina. Y en la película conocí a Bob. Saqué una navaja del bolsillo. Lo abrí y le abrí el estómago y sus tripas cayeron al suelo en esta película. Y me desperté de ello diciendo, oh, eso es un resentimiento. Es bastante dramático, pero es la verdad de mi experiencia. Y una vez que conseguí esa primera conexión de comprensión del resentimiento con mis emociones por primera vez,
se me abrió una compuerta de resentimientos, una lista de probablemente 75 a 85 resentimientos. Después no tuve ningún problema. Así que Bob fue un resentimiento muy importante para mí. El que abrió la puerta. Estoy resentido con Bob, que es mi columna 1, por intentar que me despidan por la columna 2. Fíjate que ahí no hay historia. Bob por intentar que me despidieran. Podría pasarme horas contándote la historia, pero todo es historia, no es relevante aquí. El hecho es que, en resumidas cuentas, estaba enfadado porque estaba haciendo que me despidieran y no me parecía justificado. ¿Hirió, amenazó o interfirió? Mira, estoy utilizando los verbos del libro grande. Autoestima. Muy bien, presta atención ahora. Mi explicación va a ser de vital importancia para que puedas hacer esta hoja de ejercicios de forma inteligente y tengas una experiencia con ella. La autoestima, como he dicho antes, no es cuestión de psicología. Alta autoestima, baja autoestima. Mira ahí el apuntador. Son definiciones que me dio el hombre que me llevó a través del trabajo. No están en el gran libro, no están en el 12 y 12, no aparecen en ninguna literatura. Era la experiencia personal y la interpretación de esta persona, de este guía de pasos. Autoestima. ¿Cuál es mi creencia profunda sobre quién soy? Fíjate, creencia profunda. Yo soy es el apuntador y ahí hay una pequeña línea. Cabrán varias palabras, pero no varias frases. Soy un empleado extraordinario. Soy un vendedor excepcional. De hecho, soy el mejor empleado de Los Ángeles entre todos mis compañeros. Y yo soy el único que debería recibir el ascenso. Bueno, son 4 frases cortas, pero es lo que pensaba en aquel momento, 1988. Estaba en una lista de candidatos al ascenso. Yo fui uno de 3. Bob no estaba en la lista para dirigir la oficina de Los Ángeles en 1988. No quería serlo, pero tampoco quería que yo dirigiera la oficina. Soy el mejor candidato para ser director de la oficina de Los Ángeles. Esa era mi creencia profunda sobre quién soy. Bien, la página 65 tiene miedo junto a cada una. Algunas de esas yo las llamo variables. Son 7. Puedes ver los números a la izquierda. Esas son las palabras del gran libro. Las definiciones están junto a esas palabras para orientarnos sobre qué hacer con ellas. Este hombre dijo, vamos a poner miedo al lado de cada uno para ver si te ayuda a obtener una información que quizá no tuvieras antes. Soy el mejor candidato para el cargo. ¿Cuál es mi miedo? Puede que no sea tan bueno como creo. Era la primera vez que permitía que ese pensamiento, ese miedo, ese sentimiento entraran en mi ser. No era una persona que albergara emociones, y mucho menos miedo. Así que en las palabras de la hoja de trabajo dice, puede ser lo contrario de mi creencia. Esta columna era casi más importante que el trabajo de la izquierda. Digo casi porque ambas columnas eran muy importantes, ambas obras fueron muy importantes. Pero cuando miré mi miedo, me dio una experiencia más profunda del material del lado izquierdo. El orgullo no es ese pecado capital al que se refiere Bill en el 12 y 12, o que tu diccionario definiría de otra manera. Este hombre le dio una definición muy singular. Por favor, préstale atención.
Por eso es tan importante la actitud de apartarse y la oración de hacer a un lado. Orgullo, ¿cómo quiero que los demás vean que me trata Bob? Entonces este hombre sugirió una técnica. A Bill Wilson, en el gran libro, le gusta la analogía del teatro dramático. Así que me dijo, crea un escenario en tu imaginación, ponte a ti y a Bob en el escenario. Estás de pie frente a Bob y en el público, en este espectáculo, en esta sala de cine, en este teatro donde hay un escenario y tú y Bob están en el escenario, hay un público. Pon a los compañeros en esa audiencia. En esta situación, ese es el público relevante. ¿Cómo quieres que los compañeros del público vean que Bob te trata? Bueno, quiero que vean que Bob me trata con respeto, dije. Bueno, dijo este hombre, ¿eso es todo? Pues no, quiero deferencia en mi imaginación, dijo. Sal de la caja, sé creativo, no te dejes restringir por costumbres sociales, por dudas personales, por limitaciones de ningún tipo. Exagéralo, no te detengas, sé escandaloso. Sé muy escandaloso. Y mira cómo te satisface, exagéralo. Bueno, yo quiero, cuando esté en mi despacho y entre Bob, quiero que se detenga en la puerta y se detenga y en un susurro tranquilo se incline y pregunte, ¿te parece bien que entre en tu despacho? Y cuando le digo que sí, entra y me hace una reverencia de homenaje. Ahora bien, si eso te parece gracioso o una locura, sí, pero en mi mente intentaba llegar a los límites de la imaginación. Ambición, ¿qué quiero que ocurra? Quiero el puesto de jefe de la oficina. Es muy sencillo. Hay muy poco. La autoestima y el orgullo son un poco difíciles de alcanzar directamente. Como dedicaré mucho tiempo a eso, la ambición es muy directa. ¿Qué es lo que quiero? Quiero manejar la oficina. ¿Qué temo? Que no tendré el empleo. Ahí no hay análisis, es muy sencillo. Seguridad muy diferente. ¿Qué necesito? No qué quiero. Y ahí hay otra pregunta. ¿Por qué? Necesito dirigir la oficina, ser la única autoridad de Los Ángeles porque no quiero que nadie me revise ni me chequee. Mi miedo es tener a alguien en la oficina, una autoridad que me revise y me exija responsabilidades y que yo no esté a la altura. Nunca había visto ese nivel de falta de confianza en mí mismo. Era consciente de algo, y esa es parte de la razón por la que bebía, para darme confianza, para sentirme a gusto en situaciones sociales y públicas, pero nunca me había centrado en ello, ni lo había verbalizado. Fue la primera vez que vi la verdad de mi sensación de inadecuación. La personalidad, la máscara, empezaba a resquebrajarse. Relaciones personales. De nuevo tiene su propia definición única. ¿Cómo espero que sea esta relación? Esto ocurre en el entorno laboral. Creo que la gente debe reconocer el talento que para mí es obvio y debe ser amable, considerado y respetuoso. ¿Cuál es mi miedo? Que la gente de mi oficina me faltará al respeto. Este hombre me pidió que fuera un poco más lejos, dijo. Se ha convocado una reunión, Herb. Eres parte de la reunión. No eres el líder, pero formas parte de ella. ¿Habrá 10 de tus colegas en la reunión? Todos se reunieron antes de que llegaras.
Llegas a tiempo, lo que siempre te inclina a llegar un poco antes a tiempo. Y entras en la sala y está llena de las otras 9 personas que debían estar allí. ¿Cómo quieres que reaccionen ante ti cuando entres? Bueno, tú lo has dicho, exagéralo. Quiero que todos se pongan en pie, jadeen y se agarren el pecho. Está aquí. Quiero que las mujeres hagan una reverencia y los hombres una reverencia y que esperen a que yo diga, ya pueden sentarse. No bromeo. Esto fue exactamente lo que ocurrió con este hombre y conmigo. Me miró y me dijo, hay un pequeño rey dentro de ti, ¿verdad? Llegué a ver que no era solo un pequeño rey. Era el bebé rey del que habla Freud. Número 6. Relaciones sexuales. Este hombre me dijo, sabes, no creo que Bill quisiera decir que el sexo fuera sexo genital, porque tiene el tercer componente del inventario del paso 4. Se trata de sexo genital. Así que quizás debamos explorar tus creencias sobre el género. No tiene nada que ver con el sexo genital, tiene todo que ver con el género. Así que nos planteamos cuál es mi creencia sobre los hombres en el lugar de trabajo. ¿Qué opino sobre las mujeres en el trabajo? Mi creencia sobre los hombres en los lugares de trabajo es que somos colegas, que caminamos del brazo para resolver problemas, para afrontar retos. Nos cuidamos entre nosotros. ¿Cuál es mi miedo? Que son todos unos degolladores y que me apuñalarán por la espalda. E intuitivamente supe que eso era una proyección de mis propias creencias y sistemas de funcionamiento dentro de la empresa. Solo era leal a mí. Siempre velaba por mis intereses. Siempre me estaba promocionando. Ahora bien, durante 25 años siempre tengo que pedir disculpas a las mujeres del público, porque esto es literalmente lo que yo era en 1988, 4 años sobrio. Pensaba que era un hombre del Renacimiento. Y sin embargo, cuando miré esto y lo hice con exageramiento, dije que el modelo de mujer ideal en el lugar de trabajo es una ciudadana de segunda clase. Está subordinada innatamente a los hombres. Está ahí para facilitarnos la administración para hacer las cosas que no queremos hacer. Y por cierto, las atractivas están disponibles para hacer travesuras. Mantengámoslo limpio. Era el clásico machista. No puedo justificarlo ni por la cultura ni por el tiempo. Simplemente era quien era. No lo sabía. ¿Cuál es mi miedo? Esas mujeres me avergonzarán. Las mujeres me mostrarán como el fraude que soy. Era la primera vez que pronunciaba o pensaba esas palabras. 7 de bolsillo. Se trata de dinero a menos que no lo sea. Así que se trata de valor. Nadie debe interferir en mi capacidad de ganar tanto dinero y tener tanto poder como sea posible. Nadie debe interponerse en mi camino. ¿Mi miedo? Todo el mundo me estorba. No te agobies si tienes una sensación de agobio. Vamos a tomárnoslo con mucha calma. Vamos a desgranarlo línea por línea en nuestro taller.
La semana que viene quiero que te centres en hacer 3 de estas hojas de ejercicios. Presta especial atención a los 2 primeros, la autoestima y el orgullo. Verás que son las 2 caras de la misma moneda. De hecho, si tienes dificultades para llegar a la autoestima, porque no puedes mirarla directamente, ve a la del orgullo. Ponte en un escenario con la persona con la que tienes resentimiento. Haz que el público esté presente y hazte la pregunta: ¿cómo quieres que el público vea que te trata esta persona? Y escríbelo, y luego observa que eso te revela cuál es tu creencia sobre ti mismo. Así, por ejemplo, algunas personas malinterpretarán la autoestima y dirán: soy una mierda. Mi miedo es que todo el mundo confirme que soy una mierda. No tendrías resentimiento porque alguien te tratara como a una mierda si de hecho estuvieras convencido de que eres una mierda. Tienes resentimiento porque de hecho te resistes a su comentario de que eres una mierda porque no te lo crees ni por un minuto. Si de verdad creyeras que eres una mierda, dirías que son especialmente perspicaces. No tendrías ningún resentimiento. Les felicitarías por su sentido de la intuición. Puedes utilizar el orgullo como puerta trasera hacia la autoestima. De hecho, una vez que has hecho el orgullo, una buena forma de comprobar la exactitud de tu autoestima, la eficacia de tu autoestima, no hay correcto o incorrecto, solo hay lo que es una forma sana de verlo, lo que te es útil para desentrañar la lente distorsionada de la creencia que tienes. Es entonces tomar lo que escribiste en el orgullo y reformatearlo en una respuesta para la autoestima. Quiero que vean que soy una persona excepcional. Luego lo reformateo en autoestima. Soy una persona excepcional. Puede que te parezca que no encaja. No te preocupes por tus pensamientos o sentimientos al respecto, porque de hecho tienes una forma habitual de mirarte a ti mismo, tienes una forma habitual de mirar a los demás, tienes una forma habitual de ver el mundo. Una de las técnicas más claras y sencillas para determinar lo que crees es oírte sentir o decir: deberías. Debería hacerlo. Eso revela tu creencia. Deberías, eso revela tu creencia sobre otras personas. La vida debe, los empresarios deben, la realidad debe, la justicia debe, la lealtad debe. Todo eso te revelará tus creencias. Y luego puedes sostenerla y decir: ¿es esta una creencia sana? Entonces lo continuaré. ¿O se trata de una creencia malsana? Y entonces lo impugnaré. No se trata de que esté bien o mal. Se trata de llegar a la verdad. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los hechos? Ten en cuenta que estamos observando los lentes a través de los que miramos, pero ahora estamos observando los propios lentes. Requiere esfuerzo, oración, práctica y la opinión de personas experimentadas. Por eso hemos indicado que realmente recomendamos que tengas un padrino que haya hecho este trabajo o un guía de pasos, además de tu padrino, un guía de pasos, ya sea individualmente o en un grupo pequeño,
que utilices como caja de resonancia para conseguir algo de tracción con respecto a la competencia de romper el código. Esas son mis palabras, descifrar el código. Este hombre me dio todas estas indicaciones, fui a casa e hice 3 como te he pedido. Volví y se las leí y me ayudó, y vi que tenía alrededor de un 50% que era útil y exacto. Me envió a casa para hacer 3 más. Hice 3 más. Volví y pasamos por ello. Lo tenía en un 75%. Me envió a casa para hacer 3 más. Volví y lo hice. Sobre el 100% había roto el código. Y me dijo, ahora vete a casa y llámame una vez a la semana para informarme de cómo te va y repasa uno conmigo. Él así se aseguró de que no me volviera complaciente, de que no me volviera perezoso por haber roto el código. Entonces me sentí potencialmente inclinado a utilizar una fórmula. Cada uno es distinto, cada uno es diferente. Incluso cada una con la misma persona o la misma institución puede ser diferente porque revela otra dimensión de nuestro engaño. Nuestras creencias están distorsionadas. Nuestras creencias son una ilusión. Eso significa una mentira. Eso significa que estamos emprendiendo acciones basadas en una mentira y no es de extrañar que otras personas resulten heridas y que no consigamos lo que esperábamos. Hay mucho sufrimiento en ti y hay mucho sufrimiento en la gente que te rodea porque estás operando. En la ilusión, estás operando desde la mentira. Estás tomando medidas que no se basan en la realidad. Pero no sabes y no puedes ver hasta que puedas saber y puedas ver. Y de eso se trata. Así que para la semana que viene quiero que leas un poco más, porque quiero explicarte las páginas 66 y 67, la tarea 13, que trata sobre cómo tratar los resentimientos profundos. Hablaré más de ello la semana que viene en cuanto a los antecedentes, el contexto y su significado. Hoy no quiero dedicar tiempo a eso. Tendrás una capacidad mucho mejor para asimilar mis comentarios, mis conocimientos y mi experiencia. La semana que viene, cuando lo hayas leído y reflexionado, página 66 y página 67, Bill habla del resentimiento profundo. También habla de que somos tan impotentes ante nuestros resentimientos profundos como ante el alcohol. Consulta la página 66. También dice o da a entender que está bien ponerse en la lista de resentidos. Dice, y creo que puedo citarlo, y luego fue el remordimiento, y nos enfadamos con nosotros mismos. Hay tanta información y dirección y herramienta útil aquí en este material, alrededor de una página y media, que me permitió liberarme de los profundos resentimientos. Oh, el análisis era importante, pero la oración era la acción efectiva final. Con el tiempo eso eliminó esos profundos resentimientos, de modo que no los he vuelto a tener desde entonces. No, debes oírlo. Hace más de 32 años que no tengo esos mismos resentimientos profundos. Y me habían atormentado durante 48 años. Libertad asombrosa. Asignación número 13.12. En realidad será suficiente, sí. Solo los puntos 1 y 2. Se trata de leer ese material, luego lo desempaquetaré la semana que viene y compartiré alguna experiencia más personal sobre su eficacia. Muy bien, chicos, han sido geniales. Les he presentado una fórmula mágica. Voy a llevarte ahora a concluir con esta oración de magia
esta transformación, este giro del egocentrismo del que hablaba Donna al otro egocentrismo que es la promesa de completar el noveno paso. Señor, hazme un canal de tu paz, que donde haya odio pueda llevar amor, para que donde haya mal pueda llevar el espíritu del perdón, para que donde haya discordia yo traiga armonía, para que donde haya error yo lleve la verdad, para que donde haya duda yo lleve la fe, que donde haya desesperación lleve esperanza, para que donde haya sombras lleve yo la luz, para que donde haya tristeza yo lleve alegría. Señor, concédeme que busque más consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, amar que ser amado, pues es olvidándose de sí mismo como se encuentra. Perdonándose es perdonado. Es muriendo como se despierta a la vida eterna. Amén. Probablemente ya lo he dicho antes, probablemente lo repetiré. Pero esa última frase me recuerda a una frase de Eckhart Tolle, El poder de la hora, en la que dice que el secreto de la vida es morir antes de morir y darse cuenta de que no hay muerte. Ahora hemos entrado de verdad en la muerte del falso yo. Y si tienes resistencia, es porque tu ego está luchando por sobrevivir a este proceso. Por tanto, inclínate suavemente, gracias a todos.